soy Pau y estoy muy contenta de saludarte nuevamente en este espacio de ciencia y cultura en el que vamos a descubrir muchísimas cosas interesantes acerca del lenguaje, sus orígenes y su evolución. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado quién inventó las palabras? Es algo súper interesante porque si lo piensas un poco, existen muchas palabras para describir un mismo objeto. Por ejemplo, ciencia. Como verás, algunas son muy parecidas, pero hay otras que difícilmente las relacionaríamos con esta palabra. Esto se debe a las distintas raíces de donde provienen. Pero, ¿habrá habido alguna lengua original o lengua madre? La respuesta, de acuerdo a la evolución, es que sí, ya que es un comportamiento muy característico de los animales el hacer ruidos para comunicarse entre individuos de la misma especie. Entonces, lo más probable es que nuestra primera lengua estuviera compuesta por algunos gruñidos y chillidos, onomatopeyas, las cuales se fueron haciendo cada vez más complejos hasta que formaron palabras, que eran en su mayoría vocales. Sin embargo, no es posible tener registro alguno de esa protolengua, por lo que esto solo podría ser una buena suposición. Vamos comenzando con este programa, así que ponte cómoda y cómodo y prepárate. Pero antes quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales que van a aparecer abajo en tu pantalla para que nos compartas tus dudas, sugerencias y opiniones. ¡Comenzamos! Yo soy Loren Hernández y hoy vamos a vivir una experiencia llena de cultura y ciencia en este recorrido que haremos por las distintas maneras de comunicarnos. Analizaremos los distintos lenguajes, incluyendo el lenguaje del amor, aprovechando este parque tan bonito, conocido como el Parque de los Enamorados. A este parque también le llaman Parque La Pérgola, por la estructura que posee. Ha sido lugar de encuentros durante muchos años, además de contar con bancas y jardines para recorrer. En el centro encontraremos una escultura de la campana María siendo levantada por dos pequeños ángeles, haciendo alusión a la fundación de nuestra ciudad. Este parque forma parte de la historia poblana, en donde se han dado conciertos al aire libre de diversos tipos de música, además de haber sido un espacio en la década de los 80s, durante la época dorada del equipo de fútbol Puebla FC, donde los aficionados se reunían para festejar los triunfos del equipo camotero, además de poder observar unas hermosas casas con distintos estilos que van desde lo barroco hasta lo árabe. Sin duda, es un lugar que tienes que caminar. La ubicación se encuentra en la calle 6 Norte, 1408, San Francisco, a unas calles de San José y el Boulevard 5 de Mayo. Y para continuar aprendiendo, vámonos ahora con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas. Hola, este es Escarbando Dudas, un espacio para hablar de ciencia y cultura y cosas súper interesantes, como el tema que tenemos el día de hoy. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta al 2222 315807, ya sea por mensaje o audio, y nosotros te daremos respuesta. Sabemos cuándo se inventó la escritura, o al menos tenemos una idea del periodo en el que pudo ser. Esto es gracias a que poseemos vestigios de la escritura cuneiforme de las civilizaciones sumerias, que habitaban al sur de Mesopotamia hace unos 3100 años antes de nuestra era. Este dato puede que no sea del todo preciso, pero nos da una aproximación muy cercana. Pero en caso de la lengua, no es posible tener evidencia alguna de cuándo pudo surgir. El origen de las palabras se remonta hasta la aparición de nuestra especie. Biológicamente poseemos la capacidad para emitir una gran cantidad de sonidos diferentes, por lo cual no es de extrañarse que nuestra manera de comunicarnos sea tan única en el reino animal. La mayoría de los investigadores opina que lo más probable es que las primeras palabras debieron haber sido una consonante y una vocal. Esto es súper común si lo piensas un poquito, ya que los primeros balbuceos de los bebés son regularmente ma, pa, da, ta, siendo da la que, de acuerdo a los especialistas, es la más fácil de pronunciar. Por tanto, tal vez sea la primera palabra. Sin embargo, para que deje de ser solamente un sonido, es necesario que posea significado, el cual se piensa que debió haberse tratado de alguna advertencia contra un peligro. Esto se aprendió por imitación entre el resto de la tribu, hasta que se adoptó ese sonido fácil de reproducir por el resto, como una palabra con significado propio. Con el paso del tiempo, estas palabras de una sola sílaba pasó a ser más y más compleja, generando combinaciones que terminaron por crear lenguas enteras.
Sin embargo, con el estilo de vida nómada que se poseía en ese entonces, era normal que llegar a nuevos lugares se conocieran variantes de una lengua primaria, por lo que en cada lugar se añadirían nuevas palabras y combinaciones, generando literalmente miles y miles de lenguas que algunas se perderían con el paso del tiempo y otras más que evolucionarían hasta convertirse en los actuales lenguajes y sus variantes. Pero, ¿sabes cuáles formas de comunicación se conservaban? Las señas, todo el lenguaje corporal como la imitación de animales o escenas de peligro, no sufrían alteración alguna. ¿Te imaginas por qué? Pues sigue con nosotros en Amar la Ciencia y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Hasta el momento nos hemos enfocado únicamente en el lenguaje oral, pero seguramente te estarás preguntando, ¿es la única manera de comunicarnos? La respuesta corta es que no, pero me gustaría ser más específica. La manera de entendernos entre nosotros se conoce como lenguaje, el cual se define como la capacidad de todas las personas de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Por ejemplo, el lenguaje oral o el escrito. Pero ojo acá, porque cuando hablamos de la lengua se trata del sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Tal es el caso de la lengua con la que aprendimos a hablar, que en nuestro caso se trata del español. O cuando aprendemos un nuevo idioma, decimos que hablamos una segunda lengua. Por ejemplo, podría ser el inglés. De manera coloquial, a la lengua se le conoce como idioma. Y como te imaginarás, son muchísimos y hay tantos que hay algunas que ya no hay quien las hable y por lo tanto se consideran lenguas muertas, como el sumerio. Incluso hay lenguas que no dependen de la voz, como la lengua de señas. Oigan, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestras amigas de Vehículos de la Ciencia para ver qué nos tienen preparado el día de hoy? Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Nosotras estamos muy felices de estar otra semana más con ustedes. Y ahora que estamos hablando de lenguas y lenguajes, ¿sabían que una de las lenguas naturales más importantes es el de las señas? Así es, porque la lengua de señas inició mucho antes que incluso del lenguaje oral y del escrito. Y en muchas poblaciones, en realidad, la primera lengua que se enseña o que uno empieza a usar es la de las señas. Y ya después empiezan a combinarla con la oral. Por ejemplo, muchas veces nosotros usamos ademanes cuando hablamos para expresar mejor lo que queremos decir. Como cuando hablamos por teléfono, es inevitable luego que hagamos ademanes, aunque la otra persona pues no nos esté viendo. Y es por eso que esto ha sido muy importante a lo largo de la historia. Así es, fue por ahí del siglo XX cuando en Massachusetts y algunos otros lugares empezaron a emplear también el lenguaje de señas como para complementar la parte oral. Y esto lo usaban todas las personas, aunque también se pudieran comunicar de manera oral. Y todo esto inició con el uso formal de la lengua de señas con el documento llamado Reducción de las Letras y Arte. Y bueno, así como para nosotros es muy importante aprender otro idioma, considero que saber lo más básico del lenguaje de señas también debe tener la misma importancia y valor. Así es, y por eso hoy nos encontramos aquí porque les vamos a ayudar a conocer algunas palabras en lengua de señas mexicanas. Pues manos al volante y vehículos a la ciencia. Y ahora nosotros les enseñaremos a decir 3 palabras en lengua de señas mexicanas. La primera es hola. Tenemos que bajar estos 2 deditos, dejar aquí como una L, llevarla a la frente y hacer este movimiento. Hola. Ahora con la pregunta ¿cómo estás? Lo que vamos a hacer es hacer como 2 Cs, las vamos a juntar y luego vamos a hacer esto que es como una letra E y es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y la tercera palabra que les vamos a enseñar es bien, es decir, la respuesta a la segunda pregunta. Ok, para responder tienes la palma de tu mano, vas a meter este dedito, lo vas a llevar a tu barbilla y hacer este movimiento. Bien. Y
esas son las 3 palabras que les vamos a enseñar hoy. Esperamos que les hayan entendido, que las practiquen con su familia y amigos, mientras yo me quedo con Mari practicando más sobre lengua de señas mexicanas. Recuerden que esto solo es un inicio, pero es muy importante que nosotros vayamos incluyendo este tipo de forma de comunicarnos con otras personas. Pues vamos a practicar. Bueno, y esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas, además de divertirnos y poner manos a la obra. O al volante, como dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vida interesantes conmigo? Pues vamos con nuestros reporterines. ¡Corre video! Hola, mi nombre es Fátima, pero me gusta que me digan Fati. Tengo 6 años, me gusta el ballet, me encanta la ciencia. Les quiero contar algo que me sorprendió muchísimo. Yo siempre pensé que todas las personas sordomudas se comunicaban usando la misma lengua, pero no es así, sino cada país tiene su propia forma de comunicarse. Y entre ellas, a veces, algunas palabras son casi iguales o son iguales. Y también cada país tiene sus propias reglas gramaticales. Por ejemplo, no es la misma la lengua de señas mexicana, LSM, a la lengua de señas americana, francesa o italiana, etc. Sorprendente, ¿no lo creer? Sigue descubriendo con nosotros en Amar la Ciencia. No le cambies. Gracias. Aplausos. Muchas gracias por tu valiosa contribución al tema de la diversidad de comunicación, que existe en las distintas lenguas, incluso en aquellas que no involucran una expresión oral. El entender que nuestras diferencias son algo que enriquece nuestras vidas es uno de los objetivos de este programa. Darnos cuenta que la inclusión debe ser parte de nuestro día a día en todos los aspectos. Espero que estén disfrutando tanto como yo. Me ha gustado muchísimo el tema de las lenguas de señas, que me dio la tarea de investigar algunos datos interesantes de la lengua mexicana de señas o LSM. Checa. La lengua de señas mexicanas fue declarada lengua oficial mexicana en el año 2003. Esto es muy importante, ya que a partir de hacerse oficial, se empezó a incluir dentro de los programas de enseñanza, tal como sucedió con el náhuatl y otras lenguas madres. Esto, además de brindar acceso a la educación, ha permitido la divulgación del conocimiento para la sensibilización y empatía de la población en general, ya que se trata de una lengua con todas sus características, es decir, posee alfabeto, reglas gramaticales, estructuras. Por ejemplo, consta de 27 señas que conforman su alfabeto dactilológico o manual, que está directamente relacionadas con las letras del español. Sin embargo, muy pocas veces se usan para deletrear. Generalmente lo hacen cuando no existe una seña o una palabra. A las personas que usan esta lengua se les conoce como señantes, que sería el equivalente a un hablante de una lengua oral. En México se calcula que existen cerca de 100,000 señantes, mucho más que algunas lenguas indígenas que están en peligro de extinción. Hay muchos datos interesantes acerca de la lengua de señas mexicana. Por ejemplo, para empezar a asignar, es necesario que las manos se encuentren a la altura del pecho, entre el hombro y el mentón. Además de que en esta lengua no existen géneros, no hay expresiones algunas para identificar el masculino o el femenino, o sea que los artículos definidos como el, la, los, las no existen. Simplemente se trata de personas con un género neutro. Sin embargo, cuando desean aclarar sobre el género femenino, se agrega la seña de mujer, después de la palabra usada. ¿Les gustaría aprender más sobre esta lengua? Vámonos con la entrevista. Hola, mi nombre es Ana Cristina y estoy muy contenta de poder entrevistar a María del Pilar. Bienvenida a Amar la Ciencia. ¿Te parece si primero me platicas quién es María del Pilar y a qué se dedica?
Yo soy Pili, soy antropóloga cultural con una maestría en comunicación para el cambio social, entonces conjunté las dos disciplinas y pues ahorita yo doy clases en el Departamento de Humanidades en una universidad, la Ibero Puebla, y también trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama Puente Ciudadano y trabajamos el tema de migración. Ahora, pues que ya nos conocemos, tengo unas preguntitas especialmente para ti. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro, adelante. A ver, primero, ¿qué es la antropología? Ok. Bueno, la antropología es una ciencia humana que busca comprender comportamientos, relaciones, significados, ¿no?, que le damos a las cosas y las formas en las que los seres humanos vivimos. ¿Y cómo podemos estudiar a las niñas, niños y jóvenes desde la antropología? Ok. Bueno, pues de entrada la antropología cultural nos permite comprender necesidades, ¿no?, necesidades, significados, procesos de la niñez y de las juventudes. Entonces, pues ocupando siempre como ejes transversales, bueno, pues que todos los seres humanos estamos atravesados por la cultura y por la sociedad, es a partir de esos elementos que empezamos a observar cómo es que se desarrollan. Dentro de esta área de estudio también se pueden estudiar la diversidad lingüística y cultural. Y claro, en realidad me parece que de eso se trata la antropología, de entender la diversidad cultural que existe en el mundo. Y lo hacemos a partir de entender las formas en las que hablamos, sean idiomas o incluso como distintas palabras, ¿no?, que se ocupan en ciertos contextos, la vestimenta de las personas, los ritos, las tradiciones, sus costumbres, etc. ¿Qué datos sorprendentes sobre tu profesión te gustaría compartirnos? Tiene que ver con algo mucho más práctico, ¿no? Pues la gente no siempre tiene muy claro qué hacemos y eso es muy peligroso, porque en realidad al final los antropólogos, las antropólogas podemos trabajar en casi cualquier lugar, ¿no?, en la NASA, programas espaciales, por ejemplo, en las escuelas dando clases, en laboratorios haciendo investigación o probando productos con personas, ¿no?, en tiempos reales. Oye, y si queremos saber más sobre tu trabajo, ¿en dónde te podemos escribir? Bueno, mi correo es maria.salazar, @gmail.com. De acuerdo, muchas gracias. En nuestro país existen 2.234.303 personas con discapacidad para hablar o comunicarse de acuerdo a los últimos censos del INEGI 2020. Esto es aproximadamente el 10% del total de la población. Sin embargo, la cantidad de señantes es de menos del 4% y la cantidad de intérpretes certificados es de solo 46 personas. ¿Se imaginan contar únicamente con 46 personas para interpretar a más de 2 millones? Estos datos son preocupantes, ya que de acuerdo a investigaciones que analizan nuestra capacidad auditiva, señalan que debido al uso excesivo de audífonos, es muy probable que gran parte de la población oyente pierda su capacidad auditiva en algún momento. Necesitamos promover la empatía y la conciencia social a favor de la reducción de las desigualdades, brindarles a todas las personas la oportunidad de acceder a escuelas y material didáctico a través de traducciones a la lengua de señas mexicana, para aprovechar todo este potencial que existe y sobre todo brindar una vida digna para todas las personas por igual. Recuerden seguirnos en las redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Y yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal Noticitep. Yo soy Diana Shirali y hoy me acompañarán a conocer noticias científicas. Así que prepárense. Iniciamos. Se cumple un año de fallecimiento de la gorila señante Coco. En el reino animal existen evidencias sobre la inteligencia que poseen ciertas especies. Podemos poner como ejemplo a los perros, que pueden entender cientos de palabras,
o los delfines, que tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. Pero son nuestros parientes evolutivos más cercanos, aquellos que nos han sorprendido más. Coco, la gorila, poseía una enorme comprensión del inglés con más de 2000 palabras, además de que en lengua de señas americanas lograba dominar más de 1000 palabras. Esto es sin duda algo extraordinario, como lo comenta la fundación responsable del cuidado de Coco. Todo comenzó con las señas básicas para comer, beber y más. Esas 3 palabras bastaron para que comenzara a destacar por su rápido aprendizaje. Esta gorila señante podía combinar más de 1000 signos para estructurar frases de una complejidad inusual. Fue la imagen de una campaña para crear conciencia sobre el impacto ambiental del ser humano en nuestro planeta. La famosa campaña logró dar a conocer a esta hermosa gorila y pese a los enormes esfuerzos no lograron reproducirla, por lo que la posibilidad de transmitir sus tremendas habilidades de comunicación se fueron con ella. Sin embargo, su recuerdo como embajadora de los gorilas quedará para la posteridad. Es impresionante la posibilidad que brinda esta lengua, no solo para comunicarnos en nuestra especie, sino incluso permite la comunicación con otras especies. El mejor ejemplo fue esta gorila, que aportó muchísimo a la ciencia durante sus 46 años de vida. Ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana Shirelli y esto fue Noticitep. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial enfocado a conocer y reconocer muchos puntos importantes en favor de la inclusión. Y antes de irnos, vamos a repasar lo que vimos el día de hoy. Descubrimos el origen de las lenguas. Nos adentramos en la historia de las primeras palabras, pero también de los primeros gestos. Aprendimos algunas palabras básicas en lengua de señas mexicana. Conocimos que existen distintas lenguas de señas dependiendo la región. Pero lo más importante es reconocer la importancia de aprender esta lengua para reducir las desigualdades sociales. Ahora es tiempo de nuestra trivia final. ¿Están listos? La lengua de señas mexicana consta de 27 señas que representan las letras en español. A, cierto, B, falso. Si respondiste la opción A, estás en lo correcto, aunque hay que aclarar que para comunicarse, los señantes no realizan una traducción literal de letra por letra, sino que tienen su propia estructura gramatical con señas que significan palabras enteras, además de que se usa prácticamente todo el cuerpo y la cara para gesticular. Recuerda que puedes escribirnos al correo de comunicación que va a aparecer en tu pantalla para que nos compartas tus dudas, sugerencias y opiniones, y en las redes sociales oficiales que también aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y esto ha sido todo por hoy. ¡Adiós!